el eritrocito no tiene mitocondrias, por lo tanto no tiene respiración aeróbica, es anaeróbica. Y producto de esa respiración anaeróbica se forma este 2,3-difosfoglicerato que disminuye, ¿no es cierto?, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Preguntas hasta ahí? Regresamos. Ahora, vemos que no solamente la hemoglobina que está presente en el eritrocito participa en el transporte de oxígeno, ¿ya? También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, otras formas, por decirlo así, de hemoglobina, que viene a ser la mioglobina, ¿sí?, que está presente principalmente en el músculo estriado, pero también en el músculo cardíaco. ¿Qué particularidad tiene la mioglobina? Que a diferencia de la hemoglobina solamente va a estar constituida por una cadena polipeptídica y por tanto tiene una mayor afinidad, ¿no es cierto?, por el oxígeno, es decir, no es un buen donador de oxígeno, sino que actúa principalmente como reservorio. Lo que te quiere demostrar acá es que como con una presión bien baja de oxígeno logras un 100% de saturación. Fija el oxígeno a presiones parciales de oxígeno que están muy por debajo de la presión parcial de oxígeno en sangre. Entonces, ¿en qué situaciones va a liberar, ¿no es cierto?, esta mioglobina oxígeno? Principalmente en el ejercicio intenso. La contracción muscular sostenida disminuye el flujo sanguíneo en el músculo, ocurre hipoxia, es decir, las presiones parciales de oxígeno bajan muy por debajo a lo que la mioglobina fija, y en estas circunstancias sí la mioglobina va a donar el oxígeno, es decir, en situaciones, por ejemplo, de hipoxia marcada, ¿ya? Esto viene a ser el doble efecto Bohr. Esto lo vemos más en el embarazo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un desplazamiento del pH, la disminución del pH produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, acá sí tienen que recordar, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de hemoglobina. Una hemoglobina del adulto y una hemoglobina fetal, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene la hemoglobina fetal? Que tiene 2 unidades alfa, pero no tiene 2 unidades beta, sino que tiene 2 unidades gamma, que vamos a ver más adelante. Pero la idea principal acá es que la circulación materna, ¿no es cierto?, se encuentra en relación a través de la unidad fetoplacentaria con la circulación del feto. El feto básicamente actúa como un capilar pulmonar y la circulación materna como un alveolo, ¿sí? Es decir, la madre es la que va a llevar el oxígeno, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿qué va a pasar, no es cierto?, cuando a nivel de la circulación fetoplacentaria el feto va a ceder CO2? El feto actúa, o sea, lleva sangre venosa principalmente en ese momento, cargada de CO2, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando este CO2, ¿no es cierto?, que tiene el feto, se va a difundir hacia el eritrocito materno? ¿Ah? Bien, ¿por qué disminuye el pH, Jara? ¿Por qué va a disminuir el pH en el eritrocito materno? Pero ¿cómo? Explícame eso. O sea, ¿por qué el CO2 produce cambios en el pH? Lo vuelve menos alcalino, porque aumenta la concentración de CO2, se vuelve menos alcalino. Porque va a traer más hidrogenados. A ver, Valdera, tú no estás en la clase. Porque La idea principal, porque me ha quedado una idea clara, ¿no? O sea, lo que nos debe quedar ha sido básico. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el pH es necesario mantenerlo constante, ¿no es cierto? Y que van a intervenir 2 órganos, el pulmón y el riñón, ¿sí? Y el pulmón va a tratar de mantener un pH constante manejando las concentraciones de CO2, ¿no es cierto? Si aumenta el CO2, hiperventilo. Si disminuye el CO2, hipoventilo.
y las concentraciones, el riñón va a tratar de manejar el pH, manejando las concentraciones de bicarbonato, ¿sí? Aumentando su reabsorción de información o aumentando su eliminación. Ahora, ¿cómo interviene, cómo las concentraciones de CO2 te hacen variar el pH? Ya tienen que haberlo visto. Castro, a ver, estamos hablando acá de feto madre. Ácido carbónico. Bandera, Acevedo, Arguedas. Porque aumenta el ácido carbónico. ¿Ah? Porque aumenta el ácido carbónico y lo que a su vez hidroquenianos. Muy bien. Lo que nunca se debe olvidar cuando vean la parte renal, cuando vean la parte respiratoria, es en esa ecuación. El CO2 va a interaccionar con el agua para formar ácido carbónico, como dice Valdez. Y el ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonatos. ¿Sí? Y estas ecuaciones siempre están en equilibrio. O sea, lo que debes pensar es, si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si en un primer momento el CO2 se difunde más rápido que el oxígeno, este CO2 de los eritrocitos del feto pasan a la de la mamá, el pH dentro del eritrocito materno se hace más ácido. Y ahí ocurre el efecto Bohr, ¿no es cierto? Disminuye la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno y es más fácil que lo suelte para que se difunda hacia el eritrocito fetal, ¿no es cierto? Y sea conducido hacia el oxígeno. ¿Ya? A eso se refiere el doble efecto Bohr. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ahora, van a leer que también, aparte de esto, el eritrocito fetal tiene más afinidad por el oxígeno, ¿sí? La hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. ¿Alguien tiene por qué es eso, doctora Castro? Bueno, la doctora le preguntó porque tiene su otra carrera de obstetricia. ¿Ah? No es tamaño. Está en relación a que tiene dos cadenas gamma en lugar de dos cadenas beta. Y las dos cadenas gamma tienen menor afinidad por el 2,3-difosfoglicerato. O sea, el 2,3-difosfoglicerato lo forma el eritrocito. ¿Sí? Si tú tienes una hemoglobina que tiene menos afinidad por el 2,3-difosfoglicerato, la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Izquierda. ¿A la izquierda? La izquierda. Izquierda. Aumenta la afinidad. Es por eso. Porque las cadenas gamma de la hemoglobina fetal tienen menos afinidad por el 2,3-fosfoglicerato y te desplazan la curva hacia el lado izquierdo. Tienen mayor afinidad. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto al transporte, ¿no es cierto?, del oxígeno. Vamos a hablar del dióxido de carbono. La idea principal, aparte, como hemos dicho, la solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono también tiene que ser transformado o unirse a determinadas sustancias para aumentar su capacidad de transporte. ¿Ya? Lo hacen tres formas. En menor grado disuelto, aproximadamente un 10%, formando compuesto carbamino con proteínas plasmáticas, principalmente hemoglobina, la desoximoglobina, que son los compuestos carbamino, y su hidratación amortiguado con hidrogeniones formando bicarbonato, que es el 60%, 10%, 30%, 60%. Es decir, el dióxido de carbono viaja principalmente en forma de bicarbonato. Entonces dice que la interacción del dióxido de carbono con la hemoglobina es rápida, no está implicada ninguna enzima, la hemoglobina liga CO2 en su forma desoxigenada, eso como vamos a ver
más adelante se llama efecto Haldan, es decir, la hemoglobina desoxigenada tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono, ¿ya? Y alrededor del 30% del CO2 se transporta en forma de carbamino, es decir, unido a proteínas. Acá te explica cómo ocurre, ¿no? El CO2 ingresa hacia el eritrocito, ocurre esta ecuación que hemos mencionado, que es catalizada por la anhidrasa carbónica, se forma este ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonatos, ¿sí? El bicarbonato es amortiguado por la hemoglobina en su forma desoxigenada, ¿no es cierto? Con un efecto tampón. Y este bicarbonato es intercambiado hacia el plasma en forma de cloruro. O sea, esta viene a ser la principal forma del transporte del dióxido de carbono, ¿ya? El efecto Haldan se refiere a que la hemoglobina reducida tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que la oxihemoglobina. Y eso es importante desde el punto de vista fisiológico. ¿Tú qué dices, Valdera? ¿Cómo contribuye el efecto Haldan? Atrapando el CO2 para luego eliminarlo en el intercambio de gases. Claro. Hacemos siempre nosotros nuestro pequeño mapa conceptual, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que a nivel de los alvéolos, ¿sí?, la composición del aire alveolar es constante, ¿no es cierto? Siempre tengo que mantener un gradiente de oxígeno que me permita que el oxígeno se difunda hacia los capilares, y siempre debo mantener un gradiente que haga que el dióxido de carbono pase de los capilares a los alvéolos. Hasta ahí vamos, ¿sí? Cuando comenzamos y viene tu eritrocito cargado de dióxido de carbono hacia los alvéolos, por gradiente, ¿sí?, el CO2 se va a difundir hacia los alvéolos, ¿sí? Y entonces esta hemoglobina que pierde dióxido de carbono aumenta su afinidad por el oxígeno. Sale cargado de oxígeno y se dirige hacia los tejidos, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel de los tejidos? El eritrocito cargado suelta el oxígeno, ¿no es cierto? Y esta hemoglobina desoxigenada tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que se ha formado en los tejidos. Los capta, los lleva nuevamente a través de la circulación venosa hacia los capilares para favorecer el intercambio gaseoso. O sea, esta importancia radica principalmente a nivel de los tejidos periféricos. Una vez que la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos, esta hemoglobina desoxigenada o reducida tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono, es decir, capta el dióxido de carbono de los tejidos para llevarlo hacia los capilares pulmonares y favorecer su eliminación, ¿ya? Acuérdense siempre, efecto Bohr, efecto Haldan, ¿no? Esto no creo que de mucha utilidad, tampoco, y vamos a hablar entonces del equilibrio ácido-base y transporte de gas, y vamos a hablar de los amortiguadores. ¿Alguien sabe lo que es un amortiguador buffer? ¿Un tampón qué es? A ver. ¿Proteínas? ¿Ah? Cuando se dispara el ácido, se dispara la ¿Ya? Bien, o sea, es una sustancia, una solución que trata de mantener un pH constante, y para eso tiene que actuar tanto como ácido como base. Puede captar o puede ceder hidrógeno, ¿ya? Entonces vemos que los principales mecanismos, ¿no es cierto?, de amortiguamiento es la dilución de los hidrogeniones en líquidos corporales, la excreción de ácidos volátiles y no volátiles, pero los sistemas de tampón fisiológicos son los más importantes. Y dentro de estos sistemas de tampones fisiológicos que están en la sangre, tenemos a las proteínas. Yo considero que la hemoglobina también está dentro del grupo, porque la hemoglobina es una proteína, el bicarbonato y los fosfatos. Este es un sistema interesante, pero cuantitativamente pequeño. Es más importante como amortiguador intracelular. Entonces nosotros vamos a centrar principalmente en la hemoglobina y el bicarbonato como sistema tampón, ¿no? Bien, las proteínas actúan, ¿no es cierto?, tienen grupos amino, grupos carboxilos que pueden unirse a hidrogeniones,
¿no? Y de esta manera pueden ceder o captar hidrogeniones y en eso actúan como amortiguadores. Lo de la hemoglobina también por su grupo citadino, pero lo mismo, o sea, al tener aminoácidos, los aminoácidos tienen extremo amino y carboxilo terminales que pueden fijar y ceder hidrogeniones y por tanto actuar como amortiguador. Pero a mí lo que más me interesa es el sistema de bicarbonato. ¿Sí? Y aquí es importante, ¿no es cierto?, la función del riñón. Primera idea, nosotros tratamos, o sea, ¿cuáles son los órganos que se encargan de mantener un pH constante? Pulmón, controlando las concentraciones de CO2, y el riñón, controlando las concentraciones de bicarbonato. Es decir, elimino el bicarbonato o reabsorbo o formo más bicarbonato. Y esto ya me imagino que ustedes lo han visto con la doctora Rabin, ¿no? Porque esta es la esencia del aparato renal. Nosotros hemos dicho, ¿no es cierto?, que, vuelvo a repetir, la orina es un filtrado de plasma. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá lo que sucede es que hemos visto, ¿no?, cómo se forma a nivel del eritrocito bicarbonato. Y este bicarbonato pasa a la sangre. Y cuando la sangre pasa por los glomérulos, es filtrado hacia la luz tubular. Entonces, lo que va a hacer el riñón es tratar de recuperar, ¿no es cierto?, este bicarbonato. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver que hay hidrogeniones que son secretados hacia la luz tubular. Entonces, estos hidrogeniones que han sido secretados hacia la luz tubular por acción de la anhidrasa carbónica se van a unir al bicarbonato para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. La misma ecuación, solamente en sentido inverso. Acuérdense que esta ecuación está en equilibrio, corre hacia ambos lados, ¿ya? Y vemos acá cómo se reabsorbe el agua, se reabsorbe el dióxido de carbono formado. A nivel de la célula tubular, este dióxido de carbono interacciona con el agua por acción de la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en bicarbonato que pasa nuevamente a la sangre y los hidrogeniones que son nuevamente secretados a la luz tubular para favorecer la nueva reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Así es como el riñón regula la absorción o regula la eliminación de bicarbonato, ¿no?, en su afán de mantener un pH constante, ¿ya? Cuando vean, la idea que se van a llevar a fisiopatología es, ¿sí?, que cuando hay un trastorno respiratorio que altera el pH, el mecanismo de compensación es renal. ¿Sí? Y cuando es un trastorno renal el que me produce la alteración de pH, el mecanismo compensatorio es la respiración. Por ejemplo, tienes diabetes. El paciente, como hemos visto, hace cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Hay pérdida de bicarbonato. ¿Sí? El mecanismo de compensación de la acidosis metabólica es, ¿cuál crees que sería un mecanismo de compensación ante una acidosis metabólica, ¿verdad? Metabólica. Hay una respiración que es la de Kussmaul, ¿no?, que es típica de la acidosis. Pulmonar. ¿Ah? Respiración pulmonar. Pulmonar. O sea, pulmonar. ¿Cómo? ¿Cómo el pulmón O sea, va a tratar de compensar esta acidosis metabólica producto de la disminución de bicarbonato? Hiperventilando. ¿Y para qué va a hiperventilar? Para disminuir las cantidades de CO2. Así es, disminuir la producción de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, siempre, si el trastorno primario es respiratorio, la compensación va a ser renal. Y si el trastorno primario es renal, la compensación va a ser respiratoria. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, ahora, esto lo vamos a ver más en la práctica y vamos a hablar de los trastornos de las alteraciones ácido-básicas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que tenemos una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Y vemos acá que en la acidosis metabólica el pH va a estar disminuido, ¿sí? El bicarbonato va a estar disminuido y el dióxido de carbono va a estar disminuido. En la alcalosis metabólica, un pH aumentado, el bicarbonato
va a estar aumentado y el CO2 va a estar aumentado. La acidosis respiratoria, pH disminuido, CO2 aumentado y bicarbonato aumentado, y en la alcalosis respiratoria todo lo contrario. Difícil de memorizar. Y que hay una compensación y hay una corrección. Yo creo que más que memoria, el tema es razonar, ¿no es cierto? Y para eso vamos a recurrir a cuadros, no se ve bien, para agrandar un poco más. Se podrá agrandar, para que se vea. Y vamos a utilizar el diagrama de edad. ¿Ya? Una explicación. Miren, esto es mucho más complejo, pero meterlos en lo complejo aporta un examen final sería para cerrar. Entonces, por lo menos se va a ver en fisiopatología y clínica, ¿ya? Pero se van a llevar unos conceptos básicos. Entonces, más que estar memorizando, nos vamos a acordar de lo siguiente, ¿ya? De esta, lo que hemos mencionado, de esta ecuación, ¿no? Esto, nunca debes olvidar. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. Esto. Porque con esto lo vas a razonar. No va a ser memoria sino razonar. En una acidosis respiratoria, a ver, Vargas, si me entiendes, el problema primario es respiratorio o renal. Y la acidosis respiratoria. Respiratorio. Respiratorio. ¿Pulmonar o renal? Pulmonar. Pulmonar. Entonces, en la acidosis respiratoria, supongamos un paciente con neumonía, ¿cómo va a estar la concentración de CO2? Aumentado. Aumentado. Bajo. Aumentado. ¿Tú qué dices así? En una acidosis respiratoria, ¿cómo van a estar los niveles de CO2? Aumentado. Altos. El voto del cierre. Marcelo. ¿Cómo estarían los valores de CO2 en la acidosis respiratoria? ¿Bajos o altos? Altos. Bajos. ¿Tú qué dices? ¿Cómo? Altos. ¿Quién define? A ver, define Pérez. ¿Altos o bajos? El CO2. Altos. Están altos. ¿No es cierto? Porque el fracaso de la respiración es retener CO2 porque los niveles de oxígeno están bajos. Ese es el fracaso, porque la función del pulmón, ¿qué es? El intercambio gaseoso. Eliminar CO2 y captar oxígeno. Si tus niveles de oxígeno están bajos en sangre, es fracaso. Si tus niveles de CO2 están altos, es fracaso. Entonces están aumentando. Entonces pregunto, si yo tengo CO2 aumentado, ¿cómo está el ácido carbónico? ¿Aumentado, disminuido o conservado? Acevedo, ¿cómo estaría el ácido carbónico? Aumentado. ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Claro, esta ecuación está en equilibrio. Aumenta el CO2, perdón, me expliqué, la medida cadena del agua. Aumenta el CO2, aumenta el ácido carbónico. Y si aumenta el ácido carbónico, ¿cómo estarán las concentraciones de hidrogeniones? Aumentado. Alfaro. Aumentado. Si en esta ecuación aumenta el ácido carbónico, según esta ecuación, ¿cómo estarían los hidrogeniones? Aumentado. Aumentado. Aumentado, bajo. Bajo. ¿Tú qué dices, Uyus? Aumentado. Aumentado. ¿Y cómo estaría el bicarbonato, Mesa? Aumentado. ¿Ah? Aumentado. Yo, aumentado. ¿No es cierto? Entonces, por eso te vas a dar cuenta que en la acidosis respiratoria yo pienso encontrar un CO2 aumentado, un bicarbonato aumentado y el pH, ¿cómo estaría, Rojas? Disminuido. Aumentado. ¿Qué dice Castro? Disminuido. Porque el pH es una escala logarítmica, es inversa. A menor pH te refleja una mayor concentración de hidrógeno. ¿No es cierto? Y por el contrario, estás con una alcalosis respiratoria, o sea, ¿no es cierto? Tu CO2 está bajo, tu ácido carbónico va a estar bajo, tus hidrogeniones van a estar bajos y tu bicarbonato está
¿Sí? ¿Fácil o no? Más que memorizar, ¿no? Razonar, ¿no? Dice Pérez, ¿fácil? Pérez, fácil. Ya fuera vamos a hacer práctica, ¿no? Una pregunta así, como si estuviera dando una pregunta a un examen, ¿cómo? El día de la práctica lo vamos a ver. Hasta ahí, claro, ¿no es cierto? Para no entrar, ya entonces tú ya más o menos vas a deducir con esto cómo se ve una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Porque en las acidosis, en los problemas metabólicos, el problema primario es en el riñón y en tanto el problema primario va a ser la concentración de bicarbonato, ¿sí? Y en los problemas respiratorios, el problema primario es el CO2. Acordar siempre eso. Eso es lo principal que deben recordar. Y lo vamos a ver en la práctica. 2. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que los trastornos ácido-base pueden ser compensados y pueden ser corregidos, ¿no es cierto? Esto es lo que hemos hablado, ¿sí?, de una acidosis respiratoria no compensada. Ustedes van a ver pH disminuido, con CO2 aumentado y bicarbonato aumentado, ¿ya? Acá, este es el diagrama de Daber. Parece complejo, pero es la mejor manera de entender. Entonces, te pone tres variables, ¿cierto? Una, la concentración de bicarbonato. Otra variable viene a ser el pH, lo que te muestra en la gasometría arterial. Y la otra viene a ser la presión parcial de CO2. Y entonces, acá estamos considerando como normal un pH de 7.4, ¿sí? Consideramos como normal un bicarbonato aproximadamente de 25 y una presión parcial de CO2 de 40. Entonces, mira, esta es la curva de normalidad, presión normal 40, en intersección con la concentración normal de bicarbonato que es de 25 o un pH de 7.4. O sea, A es lo normal. ¿Se entiende? Ahora, el paciente va a entrar en una acidosis respiratoria. ¿Sí? Vargas, ¿cómo está el CO2 en la acidosis respiratoria? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Entonces, nos vamos a la curva de la presión parcial de CO2 en 60. ¿Sí? Entonces, miren lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando la presión parcial de CO2 está en 60. Como hemos visto, ¿no es cierto? Esa sería la letra B. Miren, 60, ¿no es cierto? Aumentó la presión parcial de CO2. ¿El bicarbonato tiende a aumentar en la acidosis respiratoria? Sí. Sí, aumentó de 25, sí, se pasó a 28. ¿Sí? ¿Y el pH, García, tiende a descender en la acidosis respiratoria? ¿Baja el pH? Sí, bajó, ¿no es cierto? Está casi, ¿no es cierto?, en 7.2. La típica acidosis respiratoria no compensada. Pero miren, si nos vamos a la misma curva, presión parcial de CO2 en 60, sin embargo, el aumento de bicarbonato no está en 28, sino que ha subido casi a 40. ¿Sí? O sea, tengo CO2 aumentado, tengo bicarbonato aumentado, pero tengo un pH normal. Esta es una acidosis respiratoria compensada. ¿Sí? O sea, tengo elevados los valores de CO2, tengo elevados los valores de bicarbonato, en prima y a una acidosis respiratoria, pero veo el pH normal, una acidosis respiratoria compensada, ¿no? Y si después este paciente sigue evolucionando favorablemente, tenía su acidosis respiratoria, tú ves pH normal, CO2 normal, bicarbonato normal, es una acidosis respiratoria corregida. Cuando normaliza los valores, se llama corregida. Cuando los valores están alterados, pero que logra normalizar el pH, es compensado. ¿Preguntas hasta ahí? Así te puedo preguntar en el examen. ¿Está compensado, no compensado? Ya cuando lleven fisiopatología, cuando lleven química, se le va a complicar más. Pero por lo menos quiero que se lleve lo más básico. ¿Preguntas?
Compensado. Claro. Bien. Compensado. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Una? Acá solamente recordar cuáles son los mecanismos de compensación. Lo que dije, en la acidosis respiratoria, la compensación es renal. Aumenta la reabsorción y producción de bicarbonato. ¿Sí? En la alcalosis respiratoria, la compensación es renal. Se reduce la reabsorción y producción de bicarbonato. Esto es lógica nada más. ¿Sí? En la acidosis metabólica, la compensación respiratoria aumenta la ventilación que disminuye la presión parcial de CO2, y en la alcalosis metabólica, la compensación respiratoria, disminución de la ventilación que aumenta la presión parcial de CO2. ¿Claro? Fácil, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Sobre impulso no vamos a tocar. ¿Preguntas hasta ahí? Sigamos. Entonces, son 6 y 7, 6 y 20, tenemos hasta las 6 y 50, ¿no? 7, 3. 7. Hasta las 7. 7, ¿no? Pero no está la profesora afuera. No, hay una profesora de enfermería que se mete frente al sistema. 6 y 50, tu colega. Tu colega.